y eso también impacta negativamente. Rogelio, fue un gusto, ¿eh? Igualmente, Charlie. Bueno, ¿qué pasa con la oposición en la Argentina? ¿Puede haber un partido hegemónico en el país? Lo conversamos con Marcos Novaro, con Julio Bárbaro. Buenas noches a los dos, Julio. Buenas noches. Marcos, ¿cómo andan? La última vez que estuvimos fue en las elecciones de la capital, ¿no? Sí. Cuando perdió Filmus en la primera vuelta. Y los dos coincidían en que, bueno, cuando se elegía a dedo un candidato, estas cosas podían pasar. Hay una primaria ahora en el medio, hay un porcentaje a favor del gobierno de votos importante, hay un porcentaje de la oposición realmente muy disminuido. ¿Cómo aprecian el futuro? Julio, Marcos, lo que quieran. Bueno, las cosas cambiaron bastante, ¿no? Desde aquella vez el contexto de una ola opositora en los distritos importantes se agotó con la elección de Córdoba y desde entonces el kirchnerismo duró julio, digamos, duró y parte julio, claro. un poquito de agosto. Agosto las cosas cambiaron drásticamente y el gobierno parece muy fortalecido en la capacidad electoral de la Presidenta, que es digamos, un capital político invaluable, muy superior al que tenía Cristina Kirchner antes de la muerte de Néstor Kirchner y muy superior al que tenía Néstor Kirchner como candidato, que nunca llegó a estos porcentajes ni por asomo, digamos. Ahora, la pregunta sobre el desequilibrio de poder que se abre me parece que es pertinente por varios motivos, aunque por otro lado yo moderaría todo este debate sobre la hegemonía y las pretensiones hegemónicas, digamos, ¿no? Me parece que hay sin duda un desequilibrio que viene de largo, que es el que ya se insinuaba al comienzo de la década pasada, el 2000, cuando el peronismo salió al mismo tiempo fortalecido y fragmentado de la crisis del 2001 y con una oferta muy variada que le permitía abarcar prácticamente todo el espectro político, ¿no? Y entonces... ¿Y no está pasando lo mismo ahora? Bueno, me parece que... Perdón, Marco, termina. Me parece que eso se profundizó porque hoy no es el 60% como en el 2003, sino que es hasta el 70 o el 80%. Más, como vos quieras contarlo, lo claro. que reúnen candidatos peronistas de distintas orientación. Me parece que sigue siendo una oferta fragmentada precisamente, o sea, no es un partido hegemónico, sino que es una fragmentación partidaria la que da lugar a un arco al mismo tiempo hegemónico, pero que se bloquea entre sí, digamos, ¿no? Y difícilmente eso se corresponde con una opción hegemónica en la sociedad. O sea, en la sociedad yo no veo que haya una mayoría homogénea que refuerce un proyecto hegemónico. Me da la impresión de que no. ¿Julio? No veo ningún riesgo. El hecho de que con todos los votos de la Presidenta gane Macri en Capital o Rossi, el peronismo salga tercero en Santa Fe, si hay algo que marca, que muestra, es que en cada caso la sociedad vota por la mejor opción. En el caso presidencial, si yo me pongo a debatir, yo tengo diferencia con el gobierno, pero si yo tengo que elegir entre el gobierno Duhalde-Alfonsín, yo tengo que elegir al gobierno, seriamente. La sociedad... Bueno, esto es una revelación. No, pero esto lo digo siempre. Pero lo dije... Julio se confesó. No, lo dije siempre porque el problema es, yo tengo diferencia, pero ¿cuál es la opción que me dan? ¿La opción es superadora o lo que me plantean como futuro es un retazo del pasado? Entonces, me parece que cuando había, es decir, si Macri era mejor que Filmus, o lo de Santa Fe es clarísimo, también lo de Córdoba, digo, me parece que queda... Córdoba comenzó a arriar bandera, ¿no? De la Sota Sí, entregó su lista de diputados ahora. Porque tampoco, a ver, ni la Presidenta podía imponer un candidato, ni de la Sota podía imponer sus diputados. Quiere decir, no hay delegación del poder. Entonces, ese partido es muy fuerte, pero la sociedad elige al candidato por encima del poder de ese fuerte partido. O sea, ¿ustedes no tienen temores de una hegemonía partidaria? No, yo creo que ahí entramos en cuáles son las pretensiones del gobierno respecto de cómo va a usar este poder, que en principio no puede decir que va a obtener en octubre, aunque hay que ver las dimensiones de ese triunfo. Cuando vamos las dimensiones, digamos, aparte del porcentaje de votos, si consigue más diputados, más senadores... Si consigue recuperar la mayoría, cosa que hay que ver, digamos, hay que ver si sacan los votos del 14 de agosto, saca más o saca menos, digamos, ¿no? Yo creo que ahí Pichetto está demasiado confiado en que va a sacar más, digamos, ¿no? Y si él dijo que van a sacar más votos, sí. Hay que ver, digamos, si la sociedad realmente acompaña un triunfo plebiscitario de la Presidenta o está conforme con que gane y nada más, digamos, ¿no? Yo creo que hay
una vocación de distribuir poder en el electorado que viene desde el 83 en adelante y que siempre ha sido así. ¿Ustedes ven un electorado votando sigue en el Parlamento tal cosa, en el Ejecutivo tal otro? Combina, digamos, ¿no? Y yo no descarto que incluso saque un poco menos de votos y que además corte mucha boleta para legisladores y candidatos locales, digamos. También, pero la estructura de la oposición cambia, porque me parece que el voto útil está pensado ahora desde otro lugar. Y, claro, cuando vos y yo vemos cuando el gobierno le sale a cruzar a los medios, uno se pregunta, Charlie, después de tantos años, los medios siempre fueron de los mismos dueños y los votos de los mismos partidos. Es decir, si fuera tan grande el poder de los medios, los dueños son todos conservadores y acá el conservadurismo no gana. Digo, el peronismo siempre fue poder en contra de los medios. No le veo tanta gravedad a ese hecho. Creo que nos asombramos por cosas que vienen de largo y que planteamos en eso. Tal vez lo que cambia es el escenario donde se dice, claro, ¿no? y que planteamos odios que tendrían que haber estado superados, broncas que ya no sirven. Yo haría un par de comentarios sobre eso. Yo creo que hay algunas novedades. Una novedad importante es la fortaleza que tiene el Estado central en estos años, que es relativamente inédita. Hace varias décadas, digamos, que no había un Estado central con semejante cantidad de recursos en sus manos, que puede manejar discrecionalmente. Yo creo que el mismo Estado casi desaparece en el 202001. Estamos hablando de ese Estado. Pero en 2001 logró descargar los costos de la crisis en actores sociales, en las provincias y demás, y salió bastante bien parado, y después se fortaleció mucho más durante la etapa Néstor y ahora con Cristina, digamos. Es un Estado muy fuerte. La explicación, digamos, de Praga sobre cómo se usan los recursos me parece que fue muy clara. Es claramente así que el gobierno realmente es indiferente a tener un presupuesto porque no le da bolilla al presupuesto, digamos, ¿no? Ahora, ese es un dato de poder hegemónico muy importante, digamos, ¿no? El control de un Estado central que desequilibra las cosas, digamos, ¿no? Frente a las provincias, frente a los actores sectoriales, frente a los partidos incluso. Es mucho más fuerte el presidente que el partido peronista, digamos, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Ahora, ¿dónde está el partido peronista? Sociedad, no, el partido, cuando se es gobierno, el partido es el Estado. Bueno. Esta es una definición esencial. Ahí está, lo que decía Marco, ahí está. Pero, el partido es el Estado. claro. Pero no era el así. hecho, en el caso de Menem tenía un poder más distribuido, porque digamos, el problema ideológico del menemismo era el antiestatismo. Nos lleva al 2001 la idea de que el Estado es más débil que lo privado. Y de hecho, hoy el gobierno sigue siendo el mayor estatista de la oferta política. En ese sentido, Kirchner le recupera para el Estado el poder y la sociedad no tiene muchas ganas de volver al liberalismo con un poder en las empresas. Prefiere el poder en manos del Estado. Sí, no, eso es claro. Lo ve al Estado. Los estudios revelan que la sociedad argentina eso Y la piensa. del mundo, si el mundo tuvo que salvar los bancos privados. Digo, después del muro de Berlín parecía que el Estado se disolvía. Y después de la crisis el Estado ha vuelto a tener un rol importante en todos lados, ¿no? Sí, el otro aspecto es, digamos, el tipo de estrategia que desarrolla el gobierno nacional, en que la opción hegemónica es una pieza más de un juego de alas y de ofertas variadas, que me parece que no necesariamente va a dar por resultado una hegemonía, pero sí hace tolerables medidas abusivas que en otro contexto serían intolerables, ¿no? La pieza hegemónica actúa como una especie de la amenaza de lo peor, frente a lo cual se vuelve aceptable cosas que son claramente abusivas, ¿no? Por ejemplo, esta discusión sobre el presupuesto. Como se ha visto durante el 2010 que el gobierno puede prescindir del presupuesto y hace más o menos lo que quiere, entonces ahora la oposición se ve forzada a ceder. Sí, acá sí dice vamos a aceptar el presupuesto. Aceptemos que manipulen los datos, pero por lo menos discutamos algo, digamos, ¿no? Entonces se cede frente a un atropello que es claramente violatorio de la ley de la norma constitucional, que es el presupuesto tiene que ser una ley de leyes, digamos, tiene que regirlo el gasto. Yo lo que veo es que la oposición, demasiado enojada, irritada contra el gobierno, ese camino no era Vos lo exitoso. escribiste eso. Sí. Y que tampoco el gobierno, cuando se pone muy agresivo, es decir, acá lo que está ganando es la cordura. La cordura que puede expresar un Macri, que puede expresar un Scioli, que puede expresar un Wiener y que también expresa el gobierno. Pero me parece que estamos en una situación donde el que se enoja pierde votos, digo, es el que se debilita electoralmente. Sí, en parte es cierto eso, pero yo no sería tan optimista sobre que la moderación que actualmente
expresa Cristina Kirchner sea realmente la línea que van a seguir. Yo creo que van a seguir una línea de este juego de alas, donde van a tener la opción hegemónica, van a tener la opción moderada, y en el medio va a tener toda esa variedad de políticas que hace el kirchnerismo. Pues se va a continuar lo que hay hoy. Lo que hay hoy, ¿qué Más es o el menos lo mismo que oficialismo hay hoy? hoy. ¿Qué es eso, digamos? Es el kirchnerismo con ese arco de opciones que van desde Diana Conti a Pichetto. Y uno tiene que ir viendo a ver con cuál nos vienen cada día, digamos, ¿no? Y frente a Clarín van a ser más Diana Conti, y frente a los empresarios más Pichetto, digamos, ¿no? Y me parece que en eso no creo que haya realmente partido hegemónico, pero sí hay una estrategia de control del poder que yo Pero no aquí diría la clave republicana, también está, digamos, ¿no? aparte de las intenciones del oficialismo, Voy a decir en una el espacio que no ocupa la oposición. Voy a hacer una autocrítica. Es lo más ortodoxamente peronista que tiene Exactamente, el gobierno. bueno, En en esta eso- idea de la sala, obviamente. Pero me parece que la fortaleza del gobierno, yo la uno mucho a la inexistencia de la oposición. A una oposición Bueno, ahí está que no una- es post-kirchnerista. una No hay una cuestión opinión que me plantea a mí una superación de lo que hay. Con lo cual lo que hay es lo mejor del espacio posible. Yo hago toda la crítica, no quiero ir al gobierno, pero digo, hasta ahora, si yo tengo que elegir, en la oposición no hay una alternativa superadora. Básicamente, yo insisto en esto, nos ofrecen como futuro un pedazo del pasado, tanto el radicalismo como el dualdismo, un pedazo muy Ahora, claro. muchachos, y esta es la última, pues se nos acaba el tiempo, pero lo que viene es, digo, solo es posible si Cristina está en el poder, si Cristina conduce, son 4 años, imaginan más. ¿Quién conduce esa expresión de un oficialismo tan diverso? No, es un oficialismo diverso, pero que al mismo tiempo tiene un gran actor protagónico, que es ella, y los demás son cabos, digamos, no hay ni siquiera segundas líneas. Ella y en el poder, ella en el poder. Ella en el poder, y todos los demás son muy de segunda línea, por decir así, digamos, muy atrás vienen, no tienen respaldo electoral, prestigio, no manejan realmente decisiones importantes. Me parece que es un gobierno muy centralizado. Hay que ver si ese gobierno cambia también de dinámica a la medida que ella busque otro tipo de proyección, medida que pase el un tiempo, sucesor, claro. por ejemplo. Ahora, yo haría un último comentario solamente sobre el tema de la oposición. Yo sí veo opciones post-kirchneristas, tal vez más germinales. Creo que incluso dentro del peronismo veo más post-kirchnerismo Pero del que digo, hoy hoy no aparece. estaba planteado. Veo a Macri bien posicionado en esa dirección, digamos, y veo también a Wiener bien posicionado en esa dirección. Ahora, me parece que hay que darles tiempo porque Exacto, han pero cometido para hoy no muchos era. errores. Yo lo Final que para cierro vos, es en Julio. esto. Para mí, en la situación y en la coyuntura actual, yo juego que el gobierno va a gobernar con la idea de entrar al bronce, y lentamente la sociedad yo apuesto a lo mejor, y no por optimista, sino porque creo que con los votos que tiene hay más responsabilidad que bronca. Yo en esto lo veo positivo a lo del gobierno. Ahora, digo, yendo en perspectiva, uno se imagina eventualmente, digo, ya esto casi es futurología política, 4 años después que Cristina, que algo del peronismo, algo de la oposición. Otra cosa, me parece que en eso ¿Se acabó sí, el 4 bipartidismo en la Argentina? Para mí, en 4 años se acaba un ciclo que es el del kirchnerismo, y en 4 años sobra tiempo para que nazca otra cosa. Sí, ¿Se acabó el puede- bipartidismo en la puede ser lo que Argentina, vos Marcos? ¿No hay más bipartidismo? Bueno, bipartidismo yo creo que no hay hace bastante tiempo. Me parece que la idea esta del renacimiento radical se consumió un poco. No digo que el radicalismo vaya a desaparecer, pero me parece que está en problemas tan graves como estaba en el 2003, digamos, ¿no? Entonces hay que ver cómo se recupera, y también hay que ver qué tipo de coaliciones son posibles dentro y fuera del peronismo, y si el peronismo avanza aún más en una dirección hegemónica, que creo que eso no hay que descartarlo, que el peronismo recupere unidad y se vuelva verdaderamente un partido sin competencia, digamos, ¿no? Tal vez por la propia necesidad del kirchnerismo de encontrar un sucesor amigable dentro del peronismo, o de una sucesión no kirchnerista dentro del peronismo, pero me parece que el sistema político argentino está desequilibrado. Yo en eso creo que hay que ser Va a encontrar claro, su propio ¿no? equilibrio, creo que lo tiene así al alcance. Julio, Marcos, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Terminamos así esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo que viene a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.